apoderado de la parte objetante para que bien pueda tome el uso de la palabra e indague al perito. Aquí está la persona que acompañó a la diligencia. ¿Quién es? Ah, ok. Muchas gracias, buenos días para todos. El número. Nos regala por favor su identificación, a quién representa. Gracias. Mi nombre es Abelino Plazas Figueredo, cédula de ciudadanía número 7-125-735. Mi número de tarjeta profesional 228347 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificación, la calle 153, número 7A23, oficina 105, correo electrónico bancodeabogados@gmail.com, teléfono 311-666-0845. Represento aquí a los propietarios, administradores de Inversiones Ardila Peña, de acuerdo al poder que ya figura en los registros de la superintendencia. Gracias. Procedo entonces, señor perito, a hacerle algunos cuestionamientos. Primero comenzando, como lo indica el Código General del Proceso, ya usted nos ha indicado acerca de la experiencia, ya también nos fue claro en decirnos que usted no fue a los predios en cuestión. La primera pregunta, de acuerdo al numeral 3 del artículo 226 del Código General del Proceso, ¿usted por qué no acompañó de su dictamen de los documentos que le sirvieron como base para el estudio que usted presentó como peritaje? Disculpe, por favor, señor abogado, ¿a qué documentos hace referencia? Sí, en su estudio que usted representa. Venga, perdón. Cada uno va hablando, o sea, solamente habla uno, entonces les pido, cuando termine de hablar, entonces, para que nos quede además en la grabación. Gracias. En la página 8, por ejemplo, de su estudio, usted dice que se realizó también un análisis de precios unitarios en revistas especializadas como la Guía Inmobiliaria y Construdata. ¿Por qué no adjuntó esas revistas con su informe? Esto porque así lo indica el Código General del Proceso en el artículo 226, entre otros numeral 3. Sí, ya. No, es que eso hace referencia cuando esos elementos son determinantes a la hora de la fijación, y ahí lo que dice es que se realizó un análisis de tendencias de precio y que se revisaron los precios de Construdata y Guía Inmobiliaria, pero si usted revisa, señor abogado, en cada uno de los distintos avalúos hay un precio de partida, que es el que definitivamente se toma para la revisión de los valores, y obviamente ahí se aplican las tablas de Fitto y Corbini para la depreciación, y se define la vida física y la edad del inmueble. Gracias. Usted cita en su escrito, radicado con posterioridad en el numeral 4 de la resolución 620, donde critica a la otra compañía evaluadora porque en sus escritos no puso la fecha de publicación de los demás documentos que utilizó, pero usted tampoco indica, o por lo menos dónde puedo encontrar, cuál es la fecha de publicación de esas revistas. Disculpa, a mí lo que nosotros estamos diciendo es que nos citan cuál es la situación para efectos del proceso como tal, pero si usted revisa nuestro informe, evidentemente ahí
señor abogado, están determinadas las ofertas que se hicieron con los números telefónicos. Y ahí puede constatar evidentemente que son de la fecha que corresponde al proceso evaluatorio, es que eso es tácito. Y yo le voy a pedir el favor que nos concentremos en lo que yo pregunto y vuelvo y le hago la pregunta. ¿Por qué en sus revistas o en su bibliografía usted nos cita por lo menos de qué año son las revistas que usted dice tener en cuenta y que hacen parte de su informe? Pues eso no es determinante, pero si la superintendencia considera pertinente, las allegamos. Es más, las podemos hacer traer en este momento de la oficina, no hay ningún problema. ¿Esas revistas son de tipo comercial o técnico o científico? Porque le cuento, yo pude encontrar solo una que es Construdata y observé que es netamente comercial. La otra por lo menos no existe, no sé si estoy equivocado o usted trajo algún ejemplar para el día de hoy. No, si está equivocado, sí existen, y la revista Construdata no es comercial porque evidentemente se vende, pero evidentemente es la revista técnica que sirve de guía para los procesos evaluatorios en Colombia. Su seriedad está demostrada en más de 25 años de publicación continua, es una revista trimestral que publica la EGIS. En esa revista y para este estudio, ingeniero, yo puedo encontrar los precios del terreno del sector de Ubaté, específicamente donde se encuentran los terrenos. No, y no sé de dónde saca usted esa conclusión, porque nosotros lo que hablamos de Construdata es para construcciones. Yo en ninguna parte de mi informe digo que Construdata sirve para determinar valores de terreno. Eso es una conclusión errónea suya, porque mi informe no lo dice, señor abogado. Nuevamente, ingeniero, lo que yo hago son preguntas, no conclusiones. Y le estaba preguntando si esa revista que usted dice cuenta con precios de los predios, o explíquenos para qué la utilizó en el caso de los terrenos y de las construcciones que nos reúne hoy. Disculpe, me pensé que era una conclusión y no una pregunta. No, es muy simple. Construdata lo que hace es definir para efectos de construcciones tipo, hablando de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, cuál es el valor de los costos directos, cuál es el de los costos indirectos, haciendo relación a cada uno de esos distintos capítulos. Por ejemplo, en los costos directos me hace referencia a lo que es maquinaria, mano de obra y costo de materiales. En los indirectos me hace referencia a todos los demás, incluso me da mano de obra. Y es una revista que me da comparativos para el caso nuestro, porque es una revista que viene sectorizada, el caso de Bogotá y Cundinamarca, entonces me permite, a partir de los precios de Bogotá, poder hacer analogía para construcciones de ese mismo tipo en sectores de la sabana cundiboyacense. Pero reitero una cosita, esos son sugerencias, no implican necesariamente realidades 100%, porque si no la situación sería muy fácil. Simplemente tomo, si es una construcción estrato 1, cojo Construdata, digo cuánto vale y no. Para eso se aplica el proceso de depreciación, el estado de conservación, que son consecuencia directa del momento en que yo veo la construcción y le doy la calificación física que tengo según formato establecido previamente. Una pregunta, ¿el tema de las revistas es para temas para el avalúo o como referencia del avalúo de las construcciones y no del terreno? Perfecto. Ok, dale. Bien pueda. Ahora, perdóneme, hago una claridad. En el informe nosotros hemos dicho y lo reitero y lo pueden revisar en el informe, que se adicionaron las revisiones de tales y tales revistas. En ninguna parte de nuestro informe hemos dicho que esa revisión fue determinante a la hora de fijar precios. Entonces es simplemente una ayuda, como puede ser cualquiera de mañana ver un video de una vivienda que se está comprando, de una oferta. No son determinantes, sirven porque le dan tendencias, pero reitero, en ninguna parte de nuestro informe dice que eso es determinante. Bien pueda, señora abogada. Gracias. Nos acaba usted de decir que con esa revista Construdata se puede hacer una analogía de los precios de la construcción, de Cundinamarca, y se pueden trasladar allá. Pero hace un momento usted nos decía que no es comparable la carrera décima con la no sé qué, y que cada una es absolutamente exclusiva. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no? No, disculpe, señor abogado, usted está malinterpretando mis palabras. Yo dije en terreno,
La comparación de similitud y di la definición de similitud de la Real Academia de la Lengua en terreno. En construcciones, pues es apenas evidente que las comparaciones sí se pueden hacer, porque las características de una vivienda, estrato 1, estrato 2 o estrato 6, están definidas por ley. Son las mismas características para Bogotá, Cali o Medellín, y no lo digo yo, lo dice la ley 542, si la memoria no me falla, que es la de los servicios públicos. Entonces, yo digo, ratifico que para ubicación en terrenos tiene que ser la misma. Ratifico también que para comparar, para construcciones, puede hacer analogía siempre y cuando estén dentro de la misma estratificación. ¿Por qué su informe no incluye o menciona el equipo multidisciplinario que usted utilizó y no conocemos quiénes fueron realmente las personas? Usted ha venido dándonos nombres de los que realmente estuvieron en el terreno, hicieron absolutamente, porque entre otras así lo ordena el código, que usted tenía que haber relacionado cuál era ese equipo multidisciplinario con el cual usted contó para hacer el informe. ¿Por qué no lo relacionó en su informe? Yo quisiera, señor abogado, que por favor me ilustrara y me dijera qué parte de la norma me obliga a que yo cite el nombre del personal técnico que estuvo haciendo el proceso evaluatorio, porque discúlpeme, no lo conozco. Ahora, si eso es una contravención, yo le solicito indulgencia a la superintendencia y simplemente procedo a entregarlo, pero quisiera conocer la norma, por favor. Claro que sí, se llama Código General del Proceso, artículo 226, numeral 3, que procedo a leer. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración deberá anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. Nada de eso hay dentro del informe. Perdóneme, eso hace referencia, perdóneme si lo había entendido mal, a la persona que es responsable de la firma del avalúo, que en este caso es el ingeniero William Robledo. Eso está dentro del informe. No está lo del personal multidisciplinario porque, reitero, desconocí esa norma. Gracias. ¿Dónde puedo aquí en el informe encontrar sus títulos, su experiencia y lo demás que por favor? Entonces, disculpe, fue un error de parte del armado nuestro, pero ratifico también lo siguiente, que eso es un elemento de forma que no le puede restar seriedad al documento como tal, porque así como lo dijo ahora la señora juez, en un momento determinado le pido indulgencia y simplemente que me permita llamar a la oficina para que traigan todo mi hoja de vida, no hay ningún inconveniente. Gracias, ingeniero. Pasemos ahora al terreno de lo que ya es la... Perdón, doctor. Quiero hacerle una pregunta a la señora liquidadora. Cuando se presentó a la Superintendencia de Sociedades la terna de peritos para que el despacho eligiera de la terna de peritos como lo ordena la ley 1116, en dicha terna venía la hoja de vida con la experiencia técnica del perito avalador y del equipo y de la firma pues que se designó para el peritaje. Sí, señora, porque el mismo auto donde me ordena que debo aportar las 3 hojas de vida o la terna de los evaluadores, me indica que debe venir acompañada de los soportes, y efectivamente estaba acompañada de los soportes, los títulos, la copia de la tarjeta profesional, experiencia y otros estudios realizados por el ingeniero Will. Ok, muchas gracias. Bien pueda, señora abogada. Muchas gracias, doctora. Para su informe, ingeniero, usted cita que obtuvo información, entre otras, de muestreo que realizó allí en el terreno. Pero en el muestreo que usted realizó y que no pone nombres, pone los mismos 3 números de teléfono para todos los predios. ¿Nos explica, por favor, quiénes eran esas personas y pues cómo concluye que esos precios son indicativos para su trabajo?
A ver, lo primero es que la norma no me obliga a que yo coloque los nombres de las personas que estoy revisando. Estas son ofertas conseguidas en terreno. ¿Qué me dice la norma? Que debe haber algún elemento que permita hacer la verificación de la oferta. Ahí está el teléfono, están las áreas, están los precios de venta y el valor metro cuadrado. Y obviamente la respuesta es lógica de por qué los tres mismos predios, las mismas tres ofertas para los 6 predios. Porque los 6 predios están en la misma vereda. Porque estas 3 ofertas están en la misma vereda y eso es lo que la norma me dice. No tendría sentido que yo colocara otras ofertas que están en otras veredas, porque eso sería ir en contravía directa de la norma. Entonces, evidentemente, las 3 ofertas, como están en la misma vereda, son válidas para los 6 predios, señor abogado. Perdón. ¿Eso, señor perito, tiene que ver con el método de mercado? Sí, señor. O sea, del estudio del mercado Claro. que se hace. ¿Usted me puede aclarar esa pregunta, por favor? Claro que sí, doctora. Lo que pasa es que en el informe el perito cita que tuvo en cuenta, digamos, como muestreo, pero no indica los nombres de las personas, sino, por ejemplo, si observamos en la página, por ejemplo, creo que es en la 10, sí, en la 9. Nos pone dirección del predio, lote, y hay 3 números de teléfono, y eso es lo mismo para absolutamente todos los predios. Entonces no sé ni quiénes son esas personas, si son vecinos, si a qué se refiere, porque de ahí, de todas maneras, aunque varias veces lo ha dicho, no es determinante, pero todo eso le va sirviendo de información para construir el avalúo, porque entonces ¿para qué lo ponemos ahí? Doctora, y la Ya, respuesta, ok, ahora sí. reitero, la respuesta es lógica. Yo tengo 6 predios ubicados en una vereda, en una misma vereda. Estas 3 ofertas que conseguimos están en la misma vereda. Conclusión lógica y evidente, ese estudio de mercado, como es de la misma vereda de ubicación de los inmuebles, sirve para los 6 predios en cuestión. Es evidente. No tendría sentido que yo colocara un estudio de mercado distinto para cada predio cuando el recorrido que hicimos en el sector solamente nos dio posibilidad de estos 3 inmuebles en venta. Es posible que en veredas circundantes hubiera 10 o 12 predios, pero por exclusión, por definición del método de mercado, no los podía utilizar. Entonces es obvio, mis predios además la gran mayoría son colindantes entre sí, en la misma vereda, estas ofertas están en la misma vereda, entonces conclusión, sirven de mercado para los 6 predios. O sea, esa persona dueña de ese número de teléfono celular, o sea, ¿es una sola con varios predios? ¿Eso No, es? no. Lo que el señor abogado me pregunta es que por qué tengo el mismo estudio de mercado para los 6 predios. Entonces yo le estoy dando la respuesta, es que esas ofertas están ubicadas en la misma vereda donde están los 6 predios, motivo del avalúo. Doctora, esas ubicaciones son en la vereda Suaga. Las 3 ofertas que encontramos son en la vereda Suaga. Y los 6 predios, motivo del avalúo, quedan en la vereda Suaga. Ya. Bien, pues. Gracias. Ingeniero, tenemos un área, y estoy hablando de todos los terrenos, que es el certificado de libertad. Otra área que es un levantamiento topográfico, y otra área que es la del IGAC. En algunos predios esa área es completamente diferente para los 3 predios. ¿Usted por qué utilizó la que utilizó? No, porque es que a mí la norma me obliga a que yo tengo que utilizar el Instituto Geográfico. No es que no es una decisión arbitraria de WR Ingenieros Evaluadores. Ahora, usted tiene razón, señor abogado. Y es más, usted puede encontrar situaciones como esta, un área de escritura, que es la misma del certificado, un área del Instituto Geográfico y un área del levantamiento, y las 3 totalmente distintas. Le voy a plantear un ejemplo numérico. El geográfico me puede decir 1000 metros, la escritura me puede decir 1200, y el levantamiento topográfico me dice 850. La norma me dice, el área oficial son las que determina el Instituto Geográfico. Cuando se da esa situación, el propietario simplemente lo que debe hacer es un proceso de actualización de área ante la respectiva entidad catastral. Ahora, reitero, nosotros en nuestro proceso
queriendo ir mucho más allá y siendo mucho más exactos, como llevábamos impresa la información del geoportal, señor abogado, cuando vimos que había unas construcciones que no habían hecho la denuncia de predios, porque asumamos que los señores propietarios no conocían ese proceso, no tienen por qué conocerlo además. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a ser exactos y procedimos a hacer el levantamiento. Porque lo que decía inicialmente, doctora, yo no puedo ser ciego cuando el instituto me dice que no tiene construcción y veo 1000 metros de construcción, decir no los voy a levantar. Entonces digo, yendo más allá, señor abogado, tomamos nuestros equipos, hicimos el levantamiento de las construcciones. Por eso es que aparecen y están referenciadas por predio. Gracias. Usted nos acaba de decir que entonces, de acuerdo con la norma, el área correcta es la del IGAC. Más sin embargo, para el lote Hacienda La Sarita, para el lote Chintoque y para el Nilo 2, usted no utilizó el IGAC, sino que utilizó el levantamiento topográfico. Debe haber alguna razón para ello. No tengo en este momento el informe a mano, pero si me permite lo reviso y le doy la razón. Debe ser que de pronto el levantamiento que nos mostraron estaba en un sistema de coordenadas que se llama Magna Sirga, y en esos casos específicos yo puedo proceder a hacer la utilización del levantamiento. Es posible que esté en Magna Sirga, no tengo a mano todas las herramientas que nos sirvieron, pero seguramente que esa es la razón, señor abogado. Ese levantamiento seguro está amarrado al sistema de coordenadas Magna Sirga, que tiene su dato un origen en el Parque Nacional. Con respecto a lo que nos acaba de mencionar, ¿su informe contempla ese tipo de aclaraciones para que la señora juez y los demás puedan tener claro o conclusiones de por qué, doctora, para unos predios se utiliza un área y para otras otro, y resulta que la diferencia entre predios perfectamente nos da una diferencia de 10.000 metros, que es una cosa muy considerable? Si usted observa el área del certificado de libertad, el levantamiento topográfico y el área del IGAC son muy diferentes. Un solo ejemplo: en el certificado de libertad del lote de la Liso, 4.585 metros, y la firma WR lo avaló en 1.000 metros. Entonces le pregunto nuevamente, esas diferencias que usted nos acaba de explicar, ¿las contempla, las concluye su informe? Señor abogado, ¿de dónde está tomando la información? Yo hice una aclaración y es válida, pero tengo aquí parte de los informes donde están las áreas y en todos dice fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, extracto de impuesto predial, año 2017 y visita de campo. Eso está después de las áreas de terreno, en todos está la misma anotación, y decimos visita a campo porque en aquellos casos, como ya los he explicado, que las construcciones no aparecían referenciadas en el geoportal, fuimos más allá de nuestro deber y hicimos el levantamiento. Entonces, ¿de dónde saca usted que yo tome levantamiento topográfico? Porque revise las áreas y en todos dice fuente. Y en todos dice Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, extracto de impuesto predial año 2017. ¿Y por qué impuesto predial? Porque el impuesto predial lo que hace es repetir la información oficial que tiene el Instituto Geográfico. Gracias. Mientras lo busco, como usted dice, le voy haciendo otras preguntas. Pero quiero que quede claro que nosotros fuenteamos las áreas. Perdón. Aquí tengo el avalúo, señor perito. Encuentro en la página 7 de su numeración y 8 del expediente. Respecto este es Hacienda Sarita. Efectivamente se lee en el 6.3 áreas. Pues área de terreno, área de construcción, está pues detallado, y al final habla fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, extracto de impuesto predial, año 2017, visita de campo. Sí, señor. Esa es la anotación. Claro. Y para todos los casos dice la misma fuente. O sea que esa afirmación, con lo que usted acaba de decir, o no, mejor dicho,
eso desvirtúa la pregunta del abogado. Sí, señora, por eso le decía Porque, que a ver, quiero concretar. El abogado dice que el informe tiene distintas áreas tomadas, bien sea del IGAC o del estudio topográfico o del certificado de tradición. Lo que contesta el señor perito es que cada una, de acuerdo con lo que yo acabo de leer acá en Sarita, está referenciado por el IGAC. Ok. y en algunos casos, doctora, dice visita de campo por lo que le contaba de las construcciones, porque no estaban referenciadas en el geoportal, entonces nosotros hicimos el levantamiento de las construcciones. Gracias. Doctora, si usted mira después de la fuente, está el pantallazo del geoportal. Esto que aparece Sí, azul es el pantallazo. efectivamente, en Chintoque, igualmente en la fuente, después de describir las áreas, se lee exactamente lo mismo. Fuente, Instituto Geográfico Agustín Codaxi, IGAC, extracto de impuesto predial año 2017, visita de campo. Bien pueda, señor abogado. Solamente para claridad de ese punto, en Hacienda La Sarita, página 6 de su informe, numeral 6.3, como lo decía la señora juez, dice que área del terreno 5 hectáreas más 7.600 metros. Más sin embargo en el IGAC me aparece 5 hectáreas más 7.599 metros. Entonces, seguramente por el área del terreno es que pudo haber una confusión en lo que tiene que ver con la fuente que se tomó, porque si... Pero mire que el error ahí pareciera 59 metros, no de los 10.000 metros que usted estaba hablando, señor abogado, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Gracias, ingeniero. Debe poner atención a las apreciaciones que yo hago. Yo dije que el total de los terrenos daba una diferencia aproximada de 10.000 metros. Ingeniero, en lo que tiene que ver con algunas construcciones que hay dentro de los terrenos, y en su avalúo de activos, ustedes cotizan un transformador eléctrico, pero resulta que ese transformador eléctrico está en la página 12 de avalúos activos, más o menos en 500.000 pesos y 600.000 pesos. Pero ese transformador eléctrico hace parte de una red eléctrica de más de 1 kilómetro que puede valer muchísimo más de lo que vale el transformador eléctrico. ¿Por qué no tuvieron en cuenta esa información? Porque nosotros seguramente tomamos el inventario inicial y estaba el transformador, de pronto no estaba el tendido de las redes eléctricas, pero hasta donde me alcanza mi conocimiento, y evidentemente puedo estar equivocado, los tendidos de la red eléctrica no pertenecen a los propietarios, son de la empresa prestadora del servicio. Bueno, la información que yo tengo es todo lo contrario. En el mismo sentido, existen unos pozos de tratamiento de agua tratada y de agua potable que pueden valer una suma considerable, pero su estudio no simplemente se limita a tener en cuenta unos tanques, o sea, lo que se ve por encima, pero no lo que está enterrado. No, reitero, seguramente cuando nosotros hicimos la visita, verificamos la información del geoportal con lo que estábamos viendo en terreno. Cuando vimos que de pronto faltaba algo que no estaba en la información del geoportal, procedimos a hacer el levantamiento. Pero también hay que ser claro, es apenas evidente que en el proceso evaluatorio de pronto no existe la capacidad por el mismo sentido del proceso evaluatorio como tal de determinar la existencia o no de obras subterráneas. Eso definitivamente es muy complejo que se pueda hacer en cualquier avalúo, salvo que se tenga la información, ¿no?
Gracias. Me quedan dos temas finales. Uno es, usted anexa unas fotos y ahí podemos observar que hay unas construcciones con una destinación exclusiva como para es la cría de cerdos, y está toda una infraestructura montada para esa cría de cerdos. Tiene absolutamente todas las, para resumir, solamente le hacen falta los cerdos. Eso se entendería que es una infraestructura montada para una unidad de producción, para una unidad de explotación. ¿Por qué no tuvieron en cuenta eso y simplemente evaluaron las construcciones como simples construcciones, pero no con toda la infraestructura que se tiene montada y que durante muchos años trabajó para la producción de este tipo de animales? No, la situación es apenas clara. La norma exige que los avalúos deben ser datados. Ese es el objetivo de la fecha. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que veo yo en ese momento? Yo veo unas construcciones y no puedo pensar, no, esto hace un año era la octava maravilla del mundo, porque es que yo no puedo hacer avalúos retrospectivos. La norma no lo permite. Entonces, ¿yo qué veo? Veo unas instalaciones que en su momento quizá fueron muy buenas para la producción que el señor abogado describe. Yo no tengo ninguna objeción con eso, ni más faltaba. Lo que pasa es que yo no puedo violar la norma. La norma me dice, avalúe lo que ve en el momento que ve. Y en el momento que veo, que vamos, son unas construcciones sin una destinación específica. Ahí usted me puede decir que faltan los cerdos, ¿no? La infraestructura no está funcionando. No está funcionando. De hecho, en todos los documentos de la liquidación, reitero, si la memoria no me falla, eso dejó de funcionar en septiembre del año pasado. Entonces yo no puedo asumir que lo que tengo ahora lo voy a evaluar como si estuviera en septiembre del año pasado, porque son dos situaciones totalmente distintas. La norma me dice, detalle lo que hay hoy, no lo que hubo, ni lo que va a haber, detalle lo que hay hoy. Eso es lo que yo hago. Ahora, yo no hago la norma, señor abogado, estoy obligado a cumplirla como todos, ¿no? Ingeniero, hoy en día es muy fácil, con la tecnología que tenemos, porque partiendo de todos los celulares tienen GPS, de tal manera que a ustedes y con sus equipos les hubiera quedado muy simple identificar los terrenos, que era su trabajo, identificar todos los terrenos, las áreas, era su trabajo, y haber presentado, si usted hubiera observado esas diferencias, hubiera podido en las conclusiones decir que si bien es cierto no se observa en el terreno construcción, sí aparece y que posiblemente es una consistencia, pero eso usted no lo dijo en ningún momento, simplemente se limitó al avalúo de los inmuebles donde no existen inmuebles y a evaluar solo terreno donde sí existen inmuebles. A ver, evaluamos inmuebles donde existen inmuebles. Y le voy a recordar, señor abogado, simplemente la definición legal del avalúo. El avalúo es un proceso técnico, lógico y coherente que permite analizar e interpretar información inmobiliaria obtenida de fuentes directas e indirectas para determinar el valor probable de un bien en un mercado abierto. Reitero, proceso técnico, lógico y coherente que permite analizar e interpretar información inmobiliaria obtenida de fuentes directas e indirectas para determinar el valor probable de un bien en un mercado abierto. En esa repetición que he hecho, en ninguna parte, y la ley no lo dice, que mi función como evaluador es determinar áreas, eso no lo dice la norma. Entonces yo no puedo ir más allá de la norma. En este caso lo hicimos por evidentes razones de discrepancia con el instituto, pero en ninguna parte, ni incluso ni del auto, dice determine áreas, a mí me dicen determine valores, y eso fue lo que hicimos. Gracias. Antes de pasar a la última pregunta, lo que aquí le ordenaron fue un dictamen pericial, que de pronto tiene algunas alcances diferentes a un avalúo, donde pues la señora juez y los que aquí participan tienen que tener plena certeza de lo que hay allí. Pero mi última pregunta es insistirle con la unidad de producción, y le hago esta pregunta porque me lo permite especular un poco en ese sentido. A manera de ejemplo, para entenderle lo de esa parte de la unidad de explotación económica. Si hay una empresa petrolera en liquidación, lo que yo le entiendo es que el pozo petrolero como tal, simplemente lo que se evalúa es un poco de hierro ahí amontonado y no simplemente como si alguien fuera a tomar ese pozo y poderlo seguir explotando.
No, no, es que la comparación no es válida. Yo se la respondo con esta pregunta. Supongamos que hay un proceso de orden público y por nombrar cualquier supermercado de grandes superficies lo saquean. Al año yo voy a hacer el avalúo y entonces lo avalúo como lo que era un almacén grandes superficies, no como lo que hay. En el ejemplo, en la situación de la respuesta les digo, es tanto como si ahora entonces fuéramos a evaluar el mal llamado Bronx y dijéramos que no tiene valor porque ahí hubo asesinatos y consumo de drogas. No, eso fue hace un año. Ahora hay una realidad distinta, insisto, por eso la ley es clara. Yo debo datar la fecha en la que hago el avalúo y debo describir lo que hay, lo que veo, no lo que fue ni lo que será. Eso no lo permite hacer la norma, señor abogado. No es terquedad de la empresa, es que la norma es clara. Con ese último ejemplo que usted pone del almacén, y como usted lo pone me da oportunidad para otra pregunta. Con lo del almacén que tiene una infraestructura montada, unos sistemas, unas cajas registradoras, un software, un sistema de vigilancia, lo que usted nos quiere decir es que si se llevan los productos, todo el resto ya no se puede evaluar como el montaje, la infraestructura que se hicieron. Yo no he dicho eso, yo lo que digo y ratifico es que yo avalúo en las condiciones existentes en el momento en que yo hago la visita, punto. Si yo tengo un pozo, tengo producción piscícola, hace un año la tenía, por cualquier circunstancia ya no tengo el pozo, ni hay peces, entonces voy y lo avalúo como una producción piscícola, no señor, como lo que hay, así de claro y reitero. Doctora, es lo que dice la norma. Por eso la fecha del avalúo tiene un objetivo fundamental. ¿Qué ve? Y eso ratifíquelo con una memoria fotográfica, punto. Yo ahí no tengo ninguna unidad económica. Puede que hubiera existido y lamento mucho que ya no exista. Pero mi función como evaluador es determinar el valor de lo que veo. Punto. Yo no puedo ir hacia atrás que de pronto qué pudo haber sido o de pronto hacia adelante qué será. Eso no me lo permite la norma. La norma, reitero, es clara. Avalúe hoy, por eso ponga la ficha de la visita y de la elaboración del informe. Eso es así de claro. Yo no tengo, o sea, reitero, yo no tengo ningún interés en absolutamente nada distinto de defender el trabajo serio y profesional que hizo mi empresa. Yo no tengo más allá ningún otro interés, pero soy claro también. La norma para nosotros, doctora, es una camisa de fuerza. No más preguntas, doctora. Muchas gracias. Gracias, señor abogado.